Hola, buenas tardes a todos. Saludo a la Sabine y la agradezco mucho porque yo le escribí, me dijo al tiro que sí y me propuso este tema y lo bonito es que yo me di cuenta que mucha gente está interesada, de hecho también de nuestra comunidad. Varias personas preguntaron y les avisé que vamos a transmitir también por Facebook. Así que muchas gracias por tu voluntad. Y quiero simplemente contar algo de Sabine, que ella es miembro de nuestra comunidad por mucho tiempo, era joven, igual que ustedes, desde que tenía 16 años, participaba en el grupo de jóvenes aquí en Santiago y en los campamentos, así que conoce muy bien también Puerto Funk. Y ahora ella tiene 56 años, es casada, tiene 3 hijos, que también han ido a Puerto Funk y tal vez ustedes los conocen también. Ella estudió psicología en la Universidad de Chile y trabajó después 10 años en un hogar para niños. Y si me bien acuerdo, ahí también tú tuviste la idea de fundar el colegio Albert Schweitzer, ¿cierto? La experiencia trabajando con los niños. Eso fue en el año 2003, junto también con la ayuda de nuestra comunidad, se fundó este colegio. En un lugar muy vulnerable y complicado en Santiago, en Bajos de Mena, se encuentra este colegio de educación básica y es un colegio muy especial porque trata de dar a jóvenes y niños que en otros colegios tal vez ya estarían afuera del sistema escolar la posibilidad de terminar su educación básica con mucho cariño, con mucha dedicación y mucho trabajo especial con estos niños. Y Sabine trabaja como sostenedora, como en la parte de administración, en una cooperación para este colegio, pero también ella es psicóloga y trabaja en su consulta y como terapeuta, y su tema de especialidad es el traumatismo. Espero que lo traduje bien, porque me dijo todo en alemán. No, es trauma, porque traumatismo es un golpe físico y Claro, trauma por es eso yo más estaba seguro, psicológico. por eso quise preguntar, pero no, es trauma, igual como en alemán, ok, eso no está tan segura. Bueno, y por mucho tiempo ella ya se dedica a este tema que también nos propuso a hablar, las neurociencias y la conexión con la espiritualidad. Antes que voy a dar la palabra a Sabine, quiero solo decirles, si ustedes tienen preguntas a Sabine, para que sea coordinado, les pedimos escribir todas estas preguntas en el chat. Y Pancho va a recoger sus preguntas y los va a después dirigir a Sabine. ¿Ok? Así que le doy la palabra a Sabine y si tú ahora quieres agregar algo a lo que dije, obviamente estás bienvenida a profundizar un poco más sobre ti. Sí. No, muchas gracias por tu cariñosa presentación. Hanna fue un tiempo al colegio, nos acompañó ya, entonces es rico porque en fondo ella lo conoce no solo de contar, sino que de estar, y eso es rico. Yo quisiera que esto fuera no solo o no tan solo una presentación, me encantaría que fuera más dialogado. Yo sé que no es tan fácil eso por Zoom, pero quizás si van poniendo las preguntas en el chat, yo puedo ir mirándolas e incorporándolas. Me gustaría que fuera, como les digo, más un conversatorio que una exposición. ¿Ya? Eso, mucho más rico, más entretenido. Inclusive quizás si tienen preguntas ahora las pueden poner y yo puedo tratar de ir integrándolas. Eso me encantaría, porque al final lo que me interesa es que podamos tener algún tipo de contacto. Eso. Entonces, podemos empezar. Yo les comparto la pantalla y a ver, sí. Entonces, pantalla. Pero por supuesto que no estoy en la diapositiva correcta. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Ok. Muchas gracias.
porque al final es tan complejo esto porque uno no ve las caras de todos y quisiera, porque eso permite mucho más generar una interacción. Entonces, eso, a ver, pantalla completa. Ya. Entonces, neurociencia y espiritualidad creo que es algo que me viene moviendo desde que me puse a estudiar psicología. En un inicio, yo estaba vivía en un paradigma que en realidad separaba mucho más mente y cuerpo de lo que estoy hoy en día, y siempre fue como un sueño juntar estas dos cosas, que son como dos inquietudes importantes en mi vida. Y creo que estoy más cerca que antes, y eso quiero compartirles un poco este viaje que he hecho. Bueno, todos conocemos esto, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más grande en la ley? Y Jesús, cuando le preguntan, lo que responde, ¿no? Que amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y después el otro mandamiento que es tan grande como este. Y hace un par de años atrás, en una charla de un neurocientífico que se llama Daniel Siegel, él hizo la pregunta y dijo, ¿qué es mente? Ustedes, cuando estudiaron psicología, psiquiatría, eran, digamos, un grupo de profesionales de la salud mental, ¿alguien les enseñó qué es mente? No. En realidad a mí no me lo habían enseñado. No ¿Ustedes saben qué es lo que es mente? No, ¿no es cierto? No hay como una respuesta a eso. Porque en este mandamiento todos sabemos lo que es corazón. Bueno, no sé si todos sabemos, porque hay una definición de corazón como una bomba que bombea la sangre, ¿no? Pero hoy en día sabemos que corazón es mucho más que eso. Sabemos que corazón es una especie de mini cerebro en nuestro cuerpo. Entonces, ahí empiezan los cruces entre neurociencia y espiritualidad. Y además es un poco loco. Yo siempre he dicho, ¿cómo puede ser un mandamiento amar? ¿Puedo yo obligar a alguien a amar? Todos sabemos que eso no resulta. Incluso resulta contraproducente, ¿no? Entonces, es como una paradoja esta, al parecer, de ¿tú debes amar a Dios? ¿Tú debes amar a tu prójimo? A veces cuando los hermanos pelean, los papás le dicen, no, pero no pelees con tu hermano, tú tienes que quererlo porque es tu hermano. Yo creo que el efecto que tiene eso en los niños es que el papá no tiene idea. Mi hermano es horrible. Entonces, a mí me gusta decir, más que un mandamiento, que esto es una invitación, ¿no? Quizás Jesús nos invita a amar, Dios nos invita a amar. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto? Y siempre me ha intrigado esta frase de Pablo, que dice que no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. ¿No tenemos todo eso en nuestra vida? ¿No tenemos todas grandes incoherencias, grandes contradicciones? ¿No es cierto que muchas veces causamos dolor a los que más queremos? Y no es cierto que la iglesia o personas de la iglesia, porque en realidad al final somos un grupo de personas, ¿no? Han hecho tanto daño en la historia de la humanidad. A mí me duele el corazón cuando siempre escucho de las cruzadas, cuando aparece otro caso más de abuso sexual y no es el monopolio de la Iglesia Católica. También sabemos que hay casos en otras iglesias. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible tanta incoherencia, tanta contradicción? Claro, estos son ejemplos extremos, ¿no? Pero nosotros en las cosas pequeñas somos igual de incoherentes. Entonces, me encantaría saber
¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué somos tan contradictorios? ¿Lo han pensado alguna vez? Yo sé que hay una respuesta como prehecha, ¿no? Que somos pecadores y ese tipo de cosas, pero ¿no satisface esa respuesta? Bueno, hay algunas respuestas entonces con ayuda de la neurociencia. Y la invitación es, miremos dentro del cerebro. A partir de los años 90, se descubrió, o se inventó más bien en realidad, una máquina maravillosa, que es la resonancia magnética funcional. Y la resonancia magnética funcional nos permite ver el cerebro en acción. Yo eso lo encuentro fascinante. Siempre cuando yo estudié psicología en los años 80, decían que el cerebro es una caja negra, que es como decir no sabemos nada. Y la resonancia magnética funcional nos permitió comenzar a abrir esa caja negra. Y eso realmente, yo me siento bendecida de vivir en este siglo y poder mirar dentro de esa caja negra que es mía y que es tuya y que es de todos nosotros, para comenzar a entender algunas cosas. Los budistas se metieron mucho con la caja negra, de hecho el Dalai Lama junto con Francisco Varela, que es un neurocientífico chileno que lamentablemente falleció, hicieron conversatorios de neurociencia y espiritualidad. Claro, todos los que fuimos al colegio vimos alguna vez este tipo de imágenes, ¿no? Que no sé si nos dicen mucho, porque al final es como ya, es un órgano y tiene parte. ¿Y qué? ¿No? Pero esto es una resonancia magnética funcional, donde nosotros podemos ver qué pasa dentro del cerebro cuando la persona piensa en ciertas cosas o cuando siente ciertas cosas. Y eso es ver el cerebro en acción. Y acá, por ejemplo, tenemos una resonancia que muestra dos cosas distintas. Muestra la conciencia abierta, que está en las imágenes azules. Perdón. Y la conciencia que tiene que ver con la planificación y la rumiación. ¿Qué es lo que es la rumiación? La rumiación es algo que todos nosotros hacemos cuando estamos un poco deprimidos o ansiosos. Tenemos una emoción negativa, por ejemplo la ansiedad, y después decimos, chuta, y entonces lo que puede pasar es tal cosa. Y entonces nos ponemos más ansiosos. Y pensamos cosas peores. Ah, pero entonces lo que podría pasar es... O la rumiación más depresiva es, pucha, en realidad no sé si esto me va a resultar, y entonces tenemos emociones negativas, y entonces pensamos más cosas negativas todavía, y nos metemos en una especie de loop de círculo vicioso. ¿Ya? En cambio, la conciencia abierta, que Jesús le llama el reino de Dios, o el reino de los cielos, cuando dice que está en medio de nosotros, es cuando estamos plenamente presentes. Cuando estamos confiados y estamos en la emoción del amor. Y eso hoy en día podemos ver cómo se ve en el cerebro. Qué fascinante. Otra vertiente desde la neurociencia tiene que ver con la perspectiva evolutiva, que es reconocer que a lo largo de la evolución nuestro sistema nervioso ha cambiado. La perspectiva evolutiva en realidad está en todo, porque nosotros vemos hoy en día nuestros continentes y sabemos que no estaban siempre donde están hoy. Eso se sabe recién desde los años 60, no es tanto tiempo. Y sabemos de la evolución de la vida, por supuesto. Y también si hoy en día miramos un paisaje, es posible que hace millones de años estaba bajo el mar
o estaba, no sé, en un lugar muy distinto. Entonces, en realidad, hoy en día hemos aprendido una cosa que algunas personas llaman la mirada profunda, que es decir, que cuando yo miro algo, en realidad estoy mirando eso y toda su historia. Entonces, la perspectiva evolutiva dice que nuestro sistema nervioso tiene módulos. Y estos módulos tienen que ver con la historia de la vida. Y esto es tan importante para entender estas incoherencias de las que Pablo habla. Y es impresionante cómo Pablo, y obviamente mucho más Jesús, dicen algunas cosas que hoy en día definitivamente la neurociencia las puede respaldar. Es impresionante. Entonces, ¿qué significa tener un cerebro modular? Significa que tenemos distintas partes y esas partes no siempre están actuando en unidad. A veces actúan en forma separada. Y la base de la vida, y lo más primitivo, es el cerebro reptiliano, ¿cierto? Y a mí me gusta decir que primitivo significa lo primero, porque también nosotros tenemos a veces una acepción despectiva de primitivo. Y lo primitivo es la base. Y la base hay que celebrarla y agradecerla, porque sin lo primitivo no existiríamos. Y en el cerebro reptiliano, entonces están las funciones más básicas que regulan la vida, como la respiración, el ciclo vigilia-sueño. Pero también están algunas respuestas básicas ante el peligro, como es la parálisis, el atacar y el huir. Y esto, por supuesto, no es anatómicamente tan así, pero es una forma metafórica que tiene base neurobiológica para explicarlo. Si nosotros tuviésemos un reptil de mascota, y hay gente que lo tiene, ¿qué pasa con el reptil si nosotros nos vamos de la casa o volvemos? Le da lo mismo, ¿cierto? Es frío. Porque los reptiles, las únicas protoemociones que tienen son el miedo y la rabia. Y cuando se siente amenazado, el reptil ataca, huye o se paraliza. Los mamíferos no podríamos sobrevivir con solo las emociones de miedo y de la rabia. Porque mi hijo Matías, que tiene 28 y está viviendo en mi casa, lo está haciendo porque él ya está trabajando, pero quiere ahorrar dinero para algún día lanzarse a la vida viviendo en otro lugar, estudiar otra cosa. Y si yo fuera reptil, yo le diría, Matías, me sales muy caro, ándate. Por supuesto que no hago eso. Yo estoy muy feliz que él esté viviendo con nosotros porque yo lo quiero mucho. Y es rico tenerlo en casa. Entonces, los mamíferos tenemos la emoción del amor. Y sin el amor, nuestras crías no sobrevivirían. Porque les aguantamos tantas cosas a nuestros hijos, ¿cierto? Los que tenemos lo sabemos. Y lo hacemos porque los amamos. Y los cuidamos durante 20 y tantos años. La especie humana criamos muy largo. Entonces, en el cerebro mamífero está la emoción del amor, está también la emoción de la alegría y de la pena, porque están muy relacionadas. Cuando algo o alguien que yo amo está bien, estoy contenta. Cuando alguien o algo que yo amo está mal, o fracasa, o se muere, o está enfermo, me pongo triste. Y también ahí está el juego. Todos los mamíferos jugamos. Y también está, y esto ya va un poco más hacia este cerebro primate, las emociones que tienen que ver con pertenecer a un grupo, con tener estatus dentro de un grupo, con los rangos. Y después está nuestro cerebro cognitivo con el que pensamos, tenemos lenguaje, entendemos el mundo, inventamos explicaciones,
¿Inventamos explicaciones? Sí, inventamos explicaciones. Muchas veces nosotros inventamos explicaciones. ¿O no? Y además nuestras explicaciones cambian con nuestras emociones. Si yo y todos nuestros pensamientos cambian con nuestras emociones, al punto que a mí me gusta decir que las emociones nos emborrachan. Si yo estoy muy, muy enojada y ustedes me dicen, oye, pero ¿qué de bueno tiene, no sé, tu trabajo? Yo te voy a decir, no sé, mira, en realidad tengo que trabajar mucho y a veces me levanto temprano y otras veces tengo que pensar mucho sobre un caso, bueno, y los informes, me cargan los informes psicológicos. ¿Ya? Y si otro día ustedes me encuentran en paz y feliz y plena y me dicen, bueno, ¿y qué de bueno tiene tu trabajo? Yo les podría decir, mira, en realidad tengo el trabajo más fascinante del planeta. Imagínate poder acompañar a otros. Imagínate entender el cerebro. Imagínate poder ayudar a otros. Es lo más satisfactorio que hay. Ustedes dirían, esta mujer está loca. ¿Cómo me dice del trabajo una cosa y después otra cosa? Es porque las emociones son un filtro. Y son ciertas ambas cosas. Pero la emoción en la que yo ando me permite ver la realidad, y no es que me permite, me hace ver la realidad totalmente distinta. Entonces, un psicólogo que se llama Jonathan Haidt dice que en realidad el cerebro emocional es como un elefante. Y el cerebro racional es como el jinete del elefante. Pero el que manda es el elefante. Tiene muchísima más fuerza. Entonces tenemos acá el cerebro racional, que es el que comienza a desarrollarse después del año, entre el año y los 2 años de vida, cuando surge el lenguaje, nuestra capacidad de comprender el mundo, y los niños empiezan a preguntar por qué, y por qué, y por qué. ¿Conocen esa pregunta? Las ganan así, ¿cierto? Y bueno, y uno diría, ya, ese es el cerebro. Pero falta una parte que es muy importante. Es el área prefrontal del cerebro. Y es la que nos hace completamente humanos. Y tiene que ver con la capacidad de tener conciencia. ¿Y por qué aquí hay un delfín? Porque los delfines, los elefantes y los chimpancés también tienen protoconciencia. Hay unos experimentos muy lindos en YouTube, los pueden buscar, de un primatólogo que se llama Frans de Waal. Y él pone a un elefante frente a un espejo. Y le hace una marca antes de ponerlo frente al espejo. Y el elefante comienza a mirar el espejo y se empieza a mover. Se nota que él se empieza a reconocer el espejo y después con la trompa se topa la marca que le hicieron. Eso significa que el elefante se da cuenta que él está en el espejo, no es otro elefante. Y si nosotros hacemos eso con un perro, el perro va a ladrar al espejo pensando que hay otro perro, o sea, pensando, entre comillas, ¿no? Entonces acá tenemos, en esta área del cerebro, la capacidad de autoconciencia. Y eso significa que nosotros podemos pensar acerca de nosotros mismos. Además, acá está la capacidad de empatía y de tener compasión. Y acá está también la capacidad de actuar en forma moral o en coherencia con nuestros valores. Entonces significa que esto tiene muchísimo que ver con la espiritualidad, ¿cierto? Además, esta área del cerebro es el área que nos permite regular nuestras emociones. ¿Por qué usamos la palabra tan rara regular y no controlar nuestras emociones? Miren, es súper simple, porque nadie es capaz de controlar sus emociones. ¿O ustedes pueden? Si alguien dice que puede, tiene poca autoconciencia, porque si tenemos mucha rabia, no es tan fácil como apretarme un botón aquí, ¿cierto?, en el cerebro y decir, ya se me pasó la rabia. O si yo tengo pena, me aprieto otro botón aquí y se me pasó la pena. Eso no existe. Pero sí puedo tratar
de regular mis emociones, que es tratar de autoinfluenciarme y tratar de calmarme y hablarme a mí misma o decir, pucha, en realidad estoy triste. Bueno, entonces voy a conversar con una amiga o voy a hacer deporte o voy a orar. Entonces sí puedo influenciar, o cuando estoy enojada, decir, a ver, voy a respirar, me voy a calmar, ¿cierto? Podemos hacer eso, pero no podemos apretar un botón y no tenemos control sobre nuestras emociones, porque el cerebro emocional es el elefante y nosotros somos el jinete solamente. Pero el jinete hábil puede dirigir, pero eso se aprende. Y una de las cosas que hacemos los padres cuando educamos a nuestros hijos es que les enseñamos a regular sus emociones. Y cuando tienen 3 años, tienen una poda aquí, se matan muchas neuronas y es la edad terrible. Y después hay otra poda en la adolescencia, que es otra edad desafiante para los padres. Y por eso los adolescentes en general tienen problemas o son más lábiles emocionalmente, a veces son más egocéntricos. Y pasan otras cosas en la adolescencia. Entonces, hoy en día sabemos que un cerebro sano es un cerebro donde todas estas áreas están bien conectadas e interactúan. Y un cerebro con poca salud mental es cuando esto toma el control. Entonces la persona tiene una vida más caótica, son personas más impulsivas y que les cuesta o darle una coherencia a su vida. Y a veces hay personas que tienen un sobrefuncionamiento de esto, entonces son hiperracionales y les cuesta conectarse con sus emociones y con su cuerpo. Y todo eso tiene que ver con esto, porque este es el que puede hacer las conexiones. ¿Qué significa esto? Que con esta área nosotros podemos auto-reorganizar nuestro sistema nervioso. Y quizás la invitación a amar a Dios y amar a nuestro prójimo tiene que ver con eso. Entonces, miren, este señor Daniel Siegel, que definió mente, juntó en los años 90 un montón de científicos de distintas áreas, desde físicos cuánticos hasta antropólogos, pasando por los biólogos y, bueno, los psiquiatras, los psicólogos, los informáticos, para intentar definir mente. Y llegó a esta definición, que les voy a explicar un poquito para que nos inspiremos. Miren, dice que mente es un proceso de integración emergente, autoorganizativo. ¿Qué significa toda esta cuestión? Al final, algo emergente es algo que surge de elementos, pero cuando se integra es un proceso que no es predecible de lo anterior. Por ejemplo, juntamos H, hidrógeno, y juntamos O, oxígeno. Los dos son gases. Y los juntamos y emerge una nueva propiedad que es agua, que es un líquido, que no es predecible a partir ni de H ni de O. Eso es un fenómeno emergente. La mente es un proceso autoorganizativo, porque la autoorganización en realidad es una propiedad de la vida. Eso ya lo dijo Humberto Maturana, el gran biólogo chileno, ¿no? Que los organismos tienen la capacidad de la autopoiesis, que es se autohacen. Porque todos nosotros sabemos que si nos cortamos, nos hacemos una herida en un dedo, el que sana es nuestro propio cuerpo, nosotros no hacemos nada. Y la medicina ayuda un poco, dice mi marido que es médico, pero en realidad el que se sana es el cuerpo, ¿cierto? Ya. Y este proceso de integración emergente y autoorganizativo regula el flujo de energía y información. ¿Qué significa eso? En realidad, sabemos, ¿no es cierto?, hoy en día que la materia es energía. Y cuando nosotros miramos, hay fotones
que es la energía de la luz, que llegan a nuestra retina. En realidad, estimulan nuestra retina porque la luz no entra a nuestro cerebro. Y el cerebro toma esta energía y la transforma en señales eléctricas y procesos químicos. Y de eso emerge nuestra conciencia. Pero aquí viene lo más interesante. Decimos que la mente es encarnada e interpersonal. ¿Qué significa esto? Todos nosotros pensaríamos que nuestra mente está en nuestra cabeza. No es así. Hoy en día decimos que la mente está en todo nuestro cuerpo. Y eso sí que es loco, pero es muy cierto. ¿Qué significa que es interpersonal? Que la mente está en el espacio entre las personas. Eso es más loco, pero es muy cierto. Miren, ¿qué significa que la mente es encarnada? Cuando yo tengo miedo, ¿dónde lo siento? Yo a veces lo siento en el estómago. Otras veces lo siento en el corazón. Me late más rápido. A veces lo siento en la espalda. Tengo como un frío. A veces lo siento en las piernas, como que se me ponen blandas como flan. Cuando yo siento amor, ¿dónde lo siento? Quiero invitarlos a un pequeño experimento. Vayan a un momento en su vida donde estuvieran en un instante en una conexión muy amorosa con alguien. Este alguien puede ser su mascota, puede ser un amigo, puede ser alguien de su familia, no importa. Lo importante es la conexión amorosa. Por un instante vayan a ese momento, cierren los ojos y escaneen su cuerpo. ¿Dónde sienten el amor que hay en este instante, en esta relación? La mente está en el cuerpo. Y ahora, además, la mente es interpersonal. ¿Qué significa esto? Existe en nuestro cerebro una cosa que se llama neuronas espejo. Las neuronas espejo son las responsables que cuando yo voy a un grupo y todas las personas se están riendo, me termino riendo con ellos, aunque a veces ni entiendo el chiste. Las neuronas espejo son las responsables que cuando yo hablo con alguien y me cuenta algo muy difícil en su vida y la persona está muy triste, me empiezo a sentir triste con ella. O veo una película y me pongo a llorar. Las neuronas espejo son neuronas que cuando el otro hace algo, eso se reproduce dentro de mí. Y cuando eso sucede, yo formo una unidad con el otro. Y esto no es una bola New Age, esto es neurociencia dura. ¿Cómo se descubrió esto? Un señor estaba haciendo unos experimentos con monos y le tenía metido unos electrodos en la cabeza. Y el electrodo estaba registrando la actividad de la mano del mono y de la boca del mono. Y el señor que estaba haciendo el experimento se comió un maní. Y las neuronas de la mano del mono y de la boca del mono tuvieron actividad, pero el mono no se movió. Entonces el mono como que imitó los movimientos de la persona, pero sin moverse. Y por eso se llaman neuronas espejo, porque en el fondo yo veo a un otro que hace algo y eso se reproduce dentro de mí. Y por eso las emociones se contagian.
Cuando el cerebro detecta peligro, el otro es mi enemigo. Para mí, una de las cosas más fascinantes que dijo Jesús es la cuestión de la paja en el ojo ajeno. Cuando Jesús dice que en el fondo yo siempre veo la paja en el ojo ajeno y no veo la viga en mi propio ojo. Que es decir, que veo cuando el otro se equivoca o hace algo malo y yo no me doy cuenta de todo lo malo que hago yo. Miren, cuando alguien está con una emoción muy intensa, esto es lo que pasa con el cerebro. Se apaga, y esto se ha visto en la resonancia magnética funcional, se apaga la capacidad de pensar y se apaga la capacidad de autoconciencia y de empatía. Entonces, si yo odio al otro, no puedo ver en lo que yo me equivoco, porque está apagada esa parte del cerebro. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces, si no, observen a los políticos cuando discuten. ¿Alguna vez han escuchado a un político decir yo me equivoqué y en realidad tú tienes razón? ¿O la culpa es siempre del otro? Ya están todos en la rabia. Entonces, cuando yo estoy en la rabia, no logro verme. Y logro pensar bastante poco por los demás. Entonces, cuando Jesús nos dice que necesitamos amar a Dios y a nuestro prójimo, si decimos que las emociones y la mente son encarnadas, hace mucho sentido que Él dice que tenemos que amar a Dios con el corazón y la mente y el espíritu. Y lo del corazón yo siempre antes pensaba que era como una metáfora, así como decir, sí, el corazón. Pero en realidad el amor se siente en el corazón. Y hay neuronas en el corazón. El corazón es como una extensión de nuestro cerebro. Hay una historia muy especial de un joven, de una persona como de mi edad más o menos, que recibió un trasplante de corazón, como a los 50 y tantos años. Y después de recibir el trasplante y tener todo el tratamiento, un día fue donde el doctor que le había hecho el trasplante dijo, doctor, ¿sabe que me pasa algo tan extraño? Fíjese que desde que tengo este corazón nuevo, me fascina comer hot dog y tomar cerveza. Y antes nunca me interesaba. Y el doctor le dijo, mire, lo que pasa es que su donante fue un joven que andaba en moto y se mató en un accidente y a él le encantaban los hot dogs y la cerveza. Esa historia es real. Entonces el corazón no es solo una bomba. El corazón es un centro neurálgico que de verdad tiene que ver con la emoción del amor. Y entonces la pregunta es, si Jesús dice, ama a Dios y ama a tu prójimo, ¿en las iglesias enseñamos a hacer eso? ¿O solo lo decimos? Quizás las iglesias necesitan transformarse en comunidades que descubren en conjunto, que descubrimos en conjunto cómo amar más y no hablar tanto del amor. Por eso me gusta decir que hay que cultivarlo, o yo quiero cultivarlo, no hay que. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, en esto es clave el autoconocimiento. Porque para cultivar el amor necesito saber dónde lo siento en mi cuerpo. Y también necesito saber dónde siento la rabia y el odio y la molestia
Porque solo cuando me doy cuenta en qué emoción estoy, puedo hacer algo por cultivar la emoción que yo quiero que crezca. Y por empezar a quitarle la energía a la emoción que yo quiera que disminuya en mi vida. Y la autoconciencia tiene que ver entonces con escudriñar estas emociones dentro de mí. Y darme más cuenta de lo que me pasa. Y no ser como los señores cruzados que andaban con la rabia matando al enemigo pensando que defendían al Dios del amor. Y yo no lo juzgo además. Yo solo digo que soy una agradecida porque tenemos herramientas distintas. Y la autotransformación, que le llaman la conversión o la metanoia, ¿no? Yo creo que tiene mucho más que ver con cultivar las emociones amorosas y sanar mis heridas internas que con comprender cosas o tener un cierto discurso. Entonces, aquí hay una persona meditando porque ciertas formas de oración tienen que ver con cultivar la atención amorosa. Y creo que hay tradiciones dentro de la iglesia que se han perdido y que necesitamos rescatar, que tienen que ver con prácticas meditativas de los místicos, que finalmente permiten esto, permiten que nosotros con nuestra atención y ejercicios reformateemos a nuestro sistema nervioso y lo podamos hacer más amoroso. Entonces, bien brevemente, hay un señor que se llama Stephen Porges y él dice que nuestro sistema nervioso tiene 3 modos de funcionamiento. El modo seguro, el modo alerta y el modo parálisis. Y que el modo seguro es cuando estamos relajados, cuando estamos en paz con Dios y el mundo y nosotros mismos. Y ahí se activa el sistema parasimpático y de conexión social. ¿Qué significa? Que jugamos, que participamos de rituales, de que nos cuidamos mutuamente, de que hay amor y reciprocidad. Y en el modo seguro nosotros pedimos y damos. Y nos cuidamos. Y cuando nuestro sistema nervioso percibe que hay una alerta, entramos en tensión y se activa el sistema parasimpático y se activan las emociones del miedo y de la rabia. Y cuando sucede eso, atacamos, huimos. Y esto es algo que emerge dentro de nosotros, no es algo voluntario, pero podemos aprender a reconocerlo. Yo he aprendido a reconocer que hay ciertas palabras que me gatillan, que me producen miedo, que me producen rabia. Y ahora me doy cuenta, antes no me daba cuenta. Entonces, antes reaccionaba. Ahora trato de cultivar dentro de mí la emoción del amor cuando eso sucede. Entonces, cuando estamos en modo alerta, bueno, nosotros en general no atacamos ni huimos físicamente, ¿no? Pero sí tenemos las formas que yo llamo civilizadas de atacar, que son exigir, controlar, descalificar, quejarse, o de huir, que es complacer. Y el modo parálisis, que es el modo más primario, primitivo, que tiene que ver con el pánico de muerte, el colapso, la parálisis, la depresión. Entonces, es tan importante que nos miremos y cultivemos la autoconciencia, de darnos cuenta en qué modo andamos, para poder volver al modo seguro, al modo del amor. Y cuando Jesús dice, ama a tu enemigo, yo encuentro tan genial eso, porque cuando yo amo a alguien, por supuesto que ya deja de ser mi enemigo, entonces es como una paradoja, ¿no? Al final no amo al enemigo, simplemente no tengo enemigos. Porque lo que él quiere decir es que anda en modo seguro y cultiva la emoción del amor, porque nuestro sistema nervioso, cuando está en el modo seguro, no hay enemigos. Y entonces podemos colaborar y podemos ayudar a construir un mundo mejor.
Entonces, la invitación es practiquemos. Practiquemos cultivar la emoción del amor. ¿Y cómo? Bueno, todos los cristianos oramos. Ahora la cuestión es cómo oramos. Y yo puedo decir, por ejemplo, debo decir que muchas veces me ha pasado que estoy en la iglesia y digo alguna oración, pero mi mente está en otra parte. Entonces, tiene que ver con decir cosas y ser consciente de lo que digo. Y, por ejemplo, hacer este pequeño ejercicio diariamente de conectarme con una situación en la que yo he estado en una relación amorosa y dejar que esta situación reverbere en mi sistema nervioso, permanecer en ella durante 1 o 2 minutos. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer crecer las conexiones sinápticas de las neuronas del amor. Y eso va a transformar mi sistema nervioso. Es como ir al gimnasio del amor. Y yo quiero invitar a que hagamos cada vez más que las iglesias sean gimnasios del amor, donde practicamos esa emoción en forma consciente y hacemos que crezca dentro de nosotros. Además, vamos a tener el beneficio de tener un sistema nervioso más resiliente y mejor salud física, porque eso hace que el cuerpo sea más saludable. Eso era lo que yo quiero compartir con ustedes para que conversemos un poquito. Bueno, Sabine, me toca agradecerle de parte de todos por su tiempo, por su presentación. Estuvo muy bueno, muy interesante. Se le agradece mucho. Y bueno, como usted dijo, hay un par de preguntas en el chat escritas, así que ¿le parece si se las leo y las va respondiendo de a uno? La primera pregunta que nos dejaron es de Ignacia Paz, que dice: ¿qué relación tiene la espiritualidad y la neurociencia con la filosofía de Immanuel Kant respecto a la moral y la razón? Puta, yo no soy muy experta en filosofía. He leído sobre Kant, no a Kant. Solo me gustaría decir que esto es muy desde la ignorancia, que mi impresión general es que Kant es alguien que es muy de la cabeza, ¿ya? Y yo puedo tener una moral con una justificación racional, o yo puedo tener una actitud compasiva que es mucho más encarnada y mucho más desde el corazón. Y yo creo que para la coherencia es importante cultivar la compasión desde el corazón, porque si no puedo entrar en estas incoherencias de las que yo hablaba y que son tan dolorosas en la historia de la iglesia. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es si existen estudios sobre lo que sucede en el cerebro en cuanto a la meditación y oración. Si nos puede contar algo sobre esto. Sí, hay muchísimos estudios. Lo que sabemos hoy en día es que la meditación y la oración, ahora, la meditación entendida como la práctica consciente de la atención sobre algo, ¿ya? Activa mucho el área prefrontal del cerebro y de hecho lo fortalece. Y hoy en día en psicoterapia una de las indicaciones que damos es practicar meditación, porque fortalece el área prefrontal, que es el que integra el resto del cerebro, y con eso tengo mejor regulación emocional, y vuelvo a enfatizar que no es control, es regulación. Y entonces yo empiezo a ser una persona más calmada, más conectada emocionalmente y más amorosa.
Ahora, no la oración como una repetición de palabras, sino que lo importante aquí es el foco de la atención. Con una última pregunta vamos a cerrar, que esta es de la Nati, así que déjeme ver que me perdí. Bueno, primero la Nati le dejó una observación en lo que estaba diciendo usted antes, que decía que primero hay que amarse a uno mismo y después al prójimo, y después nos dejó otra pregunta, así que, es una pregunta un poco más personal, si fue difícil su proceso de fundar el colegio, y Sí. qué nos puede decir sobre eso. Sí. Primero, muchas gracias por tu pregunta, Nati, y por tu observación. Tienes toda la razón. Que primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. Eso es tremendamente cierto. Y entonces, el ejercicio de estar en una conexión amorosa tiene que empezar con nosotros mismos. Muchas veces culturalmente tenemos metido que querernos a nosotros es ser egoísta. Y en realidad es todo lo contrario. Querernos a nosotros mismos es cuidarnos, y cuando nos cuidamos a nosotros podemos cuidar a los demás. Generalmente, o muy frecuentemente, nosotros somos la persona más crítica con nosotros mismos. Y cuando nosotros cultivamos el amor hacia nosotros y sanamos nuestras heridas internas que ha dejado, digamos, las heridas que hemos recibido en nuestra vida, y las heridas hoy en día decimos que son falta de amor. De hecho, Daniel Siegel dice que los nutrientes del sistema nervioso para los niños son la seguridad, el amor y el respeto. Y cuando nosotros sentimos amor, cambia la estructura. No, primero cambia, digamos, cambian los químicos que están en nuestro cerebro. Nosotros, con hacer un pequeño ejercicio como conectarnos en un momento amoroso, secretamos otros neurotransmisores, y con eso cambiamos, en ese momento cambiamos la química de nuestro cerebro. Y cuando hacemos eso con frecuencia, terminamos cambiando la estructura. Entonces, Nati, tienes toda la razón. Es súper importante cultivar el amor a nosotros mismos, y por eso es tan sanador que Dios nos ame. Y si fue difícil fundar el colegio, mira, yo creo que en la vida hay que a veces atreverse a hacer cosas. Por supuesto que hubieron dificultades, pero es como cuando uno tiene hijos. Si uno le preguntan al final, bueno, y todas esas noches sin dormir y todas las rabietas, ¿tú quisieras no haberlo hecho? Uno dice, no, obvio que sí. Entonces, sí, y muchas veces las dificultades nos hacen crecer y nos hacen sentir gratitud cuando las superamos. Esa es otra cosa importante. La neurociencia ha establecido que la gente feliz son personas agradecidas. Y cultivar la gratitud es una de las formas bien importantes de tener un sistema nervioso sano. Bueno, y es otra de las cosas a las que nos invita Jesús, a ser agradecidos, porque es una forma de cultivar las emociones positivas. Nuestro sistema nervioso no puede sentir amor y rabia al mismo tiempo. Entonces, cuando cultivamos el amor, desterramos la rabia de nuestro sistema nervioso. Pero por default, porque no tiene espacio, no porque la combatimos. Entonces, le ganamos por vocover. No aparece al partido la rabia. Perfecto. Muchas gracias, Sabine. Te agradecemos por tu tiempo, por el mensaje que nos dejaste. Un aplauso virtual para ti. Gracias. Ahí nos vemos todos aplaudiendo mucho.